Los adultos no conocen a sus semejantes más que por pequeños fragmentos mal unidos, mal iluminados por una luz dudosa. Pero el niño lo ve bajo una luz absoluta, con la misma claridad que el ogro ve a la bella durmiente. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Esto lo dijo Leon Werth, que era un gran amigo de un hombre luminoso y al que le dedicó ese hombre luminoso su obra más monumental y de la que vamos a hablar hoy. El amigo de León era Antoine de Saint-Exupéry. Y el libro, me imagino que ya ustedes lo dedujeron, El Principito. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de lectura en el que semanalmente hacemos apología de ese vicio que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. León era un crítico y ensayista literario que estaba pasando hambre en Francia. Y su gran amigo, Antoine de Saint-Exupéry, decidió dedicarle una obra monumental y muy importante para el género humano, El Principito. Esto lo dice el mismo autor al inicio del libro. En la dedicatoria él explica a los niños a los que originalmente va dedicado la obra, aunque ya luego veremos que esto no estamos hablando necesariamente de literatura infantil, pero él aquí hace como una especie de agradecimiento y disculpa de a quién le dedica este libro. Para León, el aviador francés no había sacado la infancia de su alma. De manera que como seguía siendo un niño, él seguía viendo la vida mucho más luminosa que todo el mundo, que la gente que andaba por ahí. Porque ya saben ustedes que cuando uno es niño, uno ve la vida con otros colores. Y esto tiene gracia porque yo soy daltónico. Yo nunca he visto la vida con los mismos colores que aunque la ve la gente. Bueno, El Principito es una obra archiconocida y todo el mundo la conoce. Y yo no creo que yo pueda aquí decir algo que ustedes no sepan o que no esté por ahí por internet. Y como yo aquí no voy a intentar compartir ningún dato inédito, porque eso sería temerario y como muy pretencioso de mi parte, lo que sí voy a hacer es una invitación a que ustedes lean o relean, según el caso, una de las joyas más grandes de las letras mundiales. Y lo voy a hacer esta invitación echándoles mi cuento con el libro, porque este libro es fundamental para mí. Hay un montón de libros fundamentales para mí, pero este particularmente es muy especial. Lo primero que les voy a compartir es que cuando mi mamá supo que estaba embarazada de mí, lo primero que compró fue un ejemplar del Principito para mí. De manera que el primer regalo que me dio mi mamá fue El Principito. El mío es un ejemplar precioso, es un ejemplar lindísimo, una edición de 1951. Y si tenemos en consideración que El Principito fue publicado por primera vez el 6 de abril de 1943, pues esta edición está un poquito cerca de ahí, de la fecha en la que se publicó, al menos o menos de 10 años después de la publicación. Lo que para mí hace muy especial mi ejemplar del Principito. Por cierto, que a mí no me gusta decirle mucho El Principito, porque realmente, si nos vamos a la traducción, es El Pequeño Príncipe, Le Petit Prince. Y, a ver, ojo, que yo nací en el 86, por si las moscas. Empiezan la gente ya a sacar cuentas del 51. La que es del 51 es mi mamá. Yo soy del 86. Mi mamá me va a matar por esto. El mío es una traducción de Bonifacio del Carril, que luego yo investigando me enteré que fue el primer traductor al español de la obra. Y yo creo que este hombre logró conservar la magia del original que está en francés y lo ha hecho de una forma muy magistral, diría yo. Aquí he trastabillado un poquito, pero ustedes comprenderán que yo me emociono hablando de este libro. Mi ejemplar a mí me ha acompañado a lo largo de mi vida. Yo a donde me voy me lo llevo. O sea, yo a donde he estado, ese libro me ha acompañado. Y me ha acompañado a lo largo de mi vida en momentos complicados, en momentos difíciles y en otros que son sencillamente luminosos y maravillosos. A ver, esta obra, ya lo dije yo, es fundamental, es muy importante y ha sido muy influyente para los seres humanos a lo largo de la historia, desde el momento de la publicación del libro en el año 43. Ha sido traducida a un montón de idiomas,
le han adaptado de mil maneras en audiolibros, obras de teatro, películas, han hecho ballet del Principito, ópera de hecho, imagínate tú. Le hicieron una serie animada y le hicieron hasta un anime. Y hay un parque temático en una ciudad cuyo nombre yo no me voy a atrever a pronunciar porque no voy a pasar por esa pena y además porque tiene un nombre que es así como impronunciable, en una región francesa que se llama Alsacia. A lo largo de sus páginas uno va descubriendo un mundo maravilloso. Pero ese mundo maravilloso nos sirve también a nosotros para descubrirnos de manera muy personal. Al menos esto es lo que a mí me pasa cada vez que yo leo este libro. Porque, a ver, El cuento del Pequeño Príncipe es quizás el libro que yo más he releído en mi vida. Hay pocas obras que yo he releído, porque yo soy así como un lector voraz de esos que piensa que la vida no me va a alcanzar. Ese fue un consejo que me dio mi abuelo. Aprende a seleccionar bien lo que lees, porque no te va a alcanzar la vida para leer todo lo que quieres leer. Entonces, para mí, releer es algo como complejo. Yo releo únicamente lo que a mí me parece que efectivamente me va a alimentar el alma. Y a mí este libro me alimenta el alma y me la fortalece cada vez que me aproximo a él. Yo, fíjate, me he dado cuenta en cada lectura que este libro no es un libro para niños. Aunque parezca un libro para niños por las ilustraciones que tiene, que son bellísimas y que las hizo el mismo autor, pero no necesariamente es un libro para niños. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos como acostumbrados a encasillar en este género como si no fuera algo bueno, imagínate, así como si la literatura infantil fuera un género menor, a todo aquello que tiene ilustraciones o que tiene una estructura como este libro, que es como un cuento largo. Y la verdad es que dentro del género de la literatura infantil hay obras que son monumentales y de un gran valor para todo el mundo, por cierto. Bueno, yo cada vez que lo leo, lo entiendo más. Y es así. Cada vez que me aproximo a él, entiendo un poquito más, porque es que El Principito trata temas muy complejos. Y con una sola lectura yo creo que uno no lo termina de comprender ni termina de entenderlo. Y son filosóficos, porque aquí este hombre anda buscando la verdad, el conocimiento y la belleza, y estos son los temas de la filosofía. Bueno, y la muerte, que es el otro gran tema de la filosofía. El escritor, el autor de esta obra, Antoine de Saint-Exupéry, escribió El Principito en un momento de su vida en el que se sentía profundamente triste. Este hombre estaba atravesando una cantidad de situaciones difíciles, se sentía aislado en un país que no era el suyo, él vivía en Estados Unidos y nunca llegó a adaptarse al estilo de vida de los Estados Unidos, por cierto. Este hombre tenía problemas matrimoniales, la relación con Consuelo, con su mujer, no estaba muy bien, era un poco ahí voluble. Le angustiaba no tener noticias de su familia, le preocupaba muchísimo la situación de Francia que había sido invadida por los alemanes. Y sus paisanos, y esto yo creo que era lo que le generó más dolor, le habían acusado de colaboracionista con el gobierno francés. Que ya de por sí el gobierno francés era colaboracionista con los alemanes, el gobierno de Vichy. Y bueno, ya verán ustedes la historia, eso se los dejo de tarea, busquen y lean alguillo sobre este tema, sobre la ocupación francesa. La cosa es que uno, como diría aquí en Venezuela, a este hombre le había caído la pava, o la mala racha, para que me entienda la gente que nos oye desde afuera. Y en este momento de tanta inestabilidad emocional, este caballero ha sido capaz de escribir esta maravilla. Él diría en un momento, y se lo escribió en una carta a una amiga, es muy curiosa la desesperación. Yo necesito renacer. Y es que cuando uno anda así, en estos momentos complicados emocionalmente, uno se pone como creativo. Bueno, yo por ejemplo en las crisis, en las noches oscuras, como diría Juan de la Cruz, es cuando he sido más creativo en mi vida. Fíjate tú. A lo largo de los años en los que yo he leído y releído y he vuelto sobre las páginas de este libro, he aprendido 3 lecciones fundamentales. La primera que quiero compartir con ustedes, para invitarles a leer esta obra, es quizá la frase más famosa y más citada del libro. Lo esencial es invisible a los ojos.
Yo creo que aquí todo el mundo ha escuchado esto en algún momento, o sea, sin necesidad de haber leído la obra, tenemos noción de esta frase. Y es que el significado de esta frase que encontramos en el capítulo 21 del libro es súper complejo y va mucho más allá de esta sencilla línea. A ver, en este capítulo el Principito se encuentra con el zorro y conversan acerca del verdadero valor de las cosas y de cómo muchas veces no nos damos cuenta de eso, de ese valor que tienen las cosas, porque uno siempre piensa que las cosas que tienen valor es lo que vemos y lo que tocamos. Y no necesariamente es así. Muchas veces el valor de las cosas no es evidente. No somos capaces de verlo con nuestros ojos. En la realidad actual, cada uno tiene sus prioridades. Y yo siento que muchas veces estas prioridades están como puestas en bienes o en servicios. Y para los que estamos en Venezuela esto es como muy vigente, porque para nosotros estas cosas no se tratan solamente de una prioridad, es que son una necesidad. Pero bueno, aquí este hombre nos está proponiendo que empecemos a darle importancia a esas cosas que no podemos ver, a esas cosas que sentimos, que somos capaces de sentir, como el amor o la amistad, por ejemplo. Esta frase es una reflexión acerca de la prioridad que deberíamos darle a las cosas, acerca del verdadero valor que hay en ellas, a empezar a sopesar la verdadera esencia de las cosas, de los bienes, de lo que tenemos, y a darnos cuenta que, oye, mira, los ojos pueden engañarnos. Si no, le pregunten ustedes a Descartes, que tiene un libro de eso. Pero el corazón no nos engaña. Ese sí no nos engaña. Ese nos muestra lo que sentimos y nos presenta la verdad de una forma que no podemos refutar. Es una belleza. A ver, la otra lección la hallaría yo en el tema de las rosas. Todos tenemos una rosa o hemos sido la rosa de alguien. Y la rosa es un personaje muy complejo, como muchos personajes que aparecen en este libro. La rosa tiene muchos matices. Básicamente podríamos identificarla con el ego o con la vanidad, con el orgullo. Virgen del Valle, estos son puros pecados capitales. Pero no solamente es eso, la rosa también significa el amor. Un amor puro, un amor desinteresado. Ese amor que siente el Principito por ella. Para el Principito la rosa es única. Y aquí digo yo, bueno, todos, insisto, hemos tenido una rosa. O hemos sido la rosa de alguien, es decir, hemos sido únicos para alguien. O tenemos a alguien que es único para nosotros. Pero nuestra rosa, o esa rosa que somos únicos para ese alguien o son únicas para nosotros por unas razones que a veces nosotros mismos ni siquiera comprendemos. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que la importancia de la rosa, seamos nosotros o no, está radicada en los cuidados que le prodigamos, en los cuidados que le damos. Así como el Principito cuidó a su rosa y la cuidó de maneras fantásticas y maravillosas. La metía, por ejemplo, en una cúpula de cristal para que el viento no le afectara. A ver, la rosa, seamos nosotros o no, insisto, depende de esos cuidados para vivir. Porque sin esos cuidados la rosa moriría. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso muchas veces. Cuando somos rosas, digo yo. Esto es como un trabalengua. Ojalá que ustedes me entiendan. Yo espero que sí. Tengo fe. Bueno, a ver. En una oportunidad yo me di cuenta que yo era la rosa. Válgame Cristo, qué revelación tan perturbadora darme cuenta que yo era la rosa. La rosa de alguien. Y bueno, eso fue como maravilloso. Al principio fue maravilloso porque imagínate tú, uno recibe tanta atención y le prodigan tantos cuidados. Pero luego, al rato, me di cuenta de la responsabilidad que yo tenía encima. Y aquella responsabilidad de alguna manera infló un poco mi ego, como la rosa del libro. Y si uno no es agradecido, si la rosa no es agradecida con el jardinero, ya saben ustedes lo que pasa. Afortunadamente yo me di cuenta a tiempo y fui capaz de reconocer que yo era una rosa con un montón de espinas,
Una rosa muy imperfecta, frágil, dependiente, egoísta, mentirosa como la rosa del libro, pero también era una rosa única. Y, a ver, una rosa a la que han amado con locura y frenesí y que también ha amado con la misma fuerza. Porque el tiempo que pasaste con la rosa es lo que la hizo tan importante. Esto parece una confesión. La otra lección que a mí me gustaría compartir con ustedes es, yo creo que una de las lecciones más bellas de este libro, que está contenida con mi personaje favorito, el zorro. El zorro, después del protagonista, es, yo creo, insisto, mi personaje favorito. El zorro es el primer amigo que el Principito se encuentra. Cuando empieza a viajar, se consigue al zorro, y el zorro es ese elemento fundamental en esta historia, que para mí es un compañero de viaje. Y ahorita les voy a echar ese cuento de por qué el zorro para mí es un compañero de viaje. El zorro le explica al Principito qué es la amistad. Y lo hace por medio de una parábola. Esa bonita forma literaria que usaba aquel caballero de Nazaret, la parábola. Bueno, aquí entra un concepto que me parece precioso, que es la domesticación. Y aquí me voy a permitir leer un trocito del libro que es de una belleza superlativa. Dice así: ¿qué significa domesticar?, dijo el Principito. Es algo olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, crear lazos, dijo el zorro. Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros 100.000 niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a otros 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, y yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a entender, dijo el Principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Esto es precioso. Bueno, con esta reflexión, Saint-Exupéry abrió ante mis ojos, en un diciembre no muy lejano, todo un universo. A ver, hace unos días yo posteé en Instagram mi ejemplar de unas fotos de mi ejemplar del Principito, y les dije que en el episodio de Pónganse a leer les iba a contar ese chisme. Bueno, aquí va. Después de una temporada larga de yo no ver a mi mamá y a mi familia, cuando yo estaba en el convento, yo pude viajar a mi casa en Mérida y pasé 5 días en mi casa para recibir el año nuevo. En esos días a mí me dio por releer El Principito. Y mientras estaba leyendo el capítulo del zorro, yo empecé a llorar, pero a llorar como una Magdalena. Por cierto, a mí un hermano de convento me llamaba Magdalena, pero no por esta Magdalena, sino por la de Pasi. Aunque luego ya les contaré esto, porque esta es como más divertida. Bueno, la cosa es que esto fue perturbador, porque yo en un punto fui capaz de reconocer que a mí me habían domesticado. No era como el mejor momento para que yo llegara a esta conclusión. Bueno, la cuestión es que yo esto se lo conté a mi mejor amiga, María Alejandra Escalante, a la que yo amo con locura y es mi segunda persona favorita en el mundo, después de mi abuela, obviamente. Y María Alejandra fue mi cómplice para que yo hiciera algo que yo nunca había hecho en mi vida y que pensaba que nunca iba a hacer. Yo me tatué un zorrito en homenaje al zorro del Principito. Claro, esto no fue así como un acto de mucha conciencia, porque imagínense ustedes que, a ver, yo estaba en el convento, no era como muy conveniente que yo hiciera esto. Pero al final yo lo hice. Y bueno, en el convento se dieron cuenta, aunque eso está en un lugar no muy visible, en algún punto alguien me lo vio y se dio cuenta de la cuestión, pero luego ya les echaré ese cuento. Volvamos al libro, que es lo que nos interesa. Bueno, el concepto de domesticar va unido a eso que implica como conocer bien una cosa. Es decir, uno conoce bien solamente las cosas que domestica. Y esto tiene mucho sentido para mí, particularmente porque yo me considero empirista, de manera que yo necesito como vivir la experiencia para poder comprender algo o a alguien. Domesticar significa experimentar.
dedicar tiempo, ser pacientes para alcanzar un acercamiento, como ese acercamiento que logra el Principito con el zorro a lo largo de las páginas del libro, que al principio es sin decir una palabra, porque el zorro diría luego que la palabra es la fuente de los malos entendidos, pero a la medida que se van acercando más y más y más, van creando unos lazos, como dice el mismo zorro, que se convierten en confianza. Aquí, Antoine de Saint-Exupéry suelta una frase que en ese momento, cuando yo la leí, estallé en lágrimas y siempre me genera mucha emoción. Dice en el libro, si vienes, por ejemplo, a las 4, desde las 3, comenzaré a ser feliz. Esto es precioso, porque la domesticación también implica que cuando ese proceso se termina, se siente un vacío inmenso y se llora. Yo lloré, como lloró el zorro, como llora todo el mundo. Me imagino que también como ustedes habrán llorado en un proceso de esto. Y aquí entra otro concepto que a mí me parece fundamental, que es el del rito. Pero ese se los voy a dejar de tarea. Ese van a tener que buscar el libro, van a tener que leerlo y luego ya me contarán. Bueno, gente, esto se está extendiendo mucho y si yo sigo hablando aquí, nos va a agarrar el sereno. De manera que yo voy a dejar esto hasta aquí, pero me voy a quedar con la esperanza de haberles picado la curiosidad para que se vayan todos corriendo a buscar un ejemplar de este libro maravilloso que es Oro Molido y lo devoren y se alimenten con él. A ver, a los que aún no han leído El Principito, tienen ante ustedes una experiencia maravillosa. Y a los que ya lo leyeron, bueno, repítanlo. El Principito es como el helado, nunca es suficiente. Yo me voy, pero vendré nuevamente el próximo sábado y desde el viernes empezaré a ser feliz porque voy a encontrarme con ustedes al día siguiente. Y ya saben ustedes, tienen una tarea. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.